El gran palacio del rey tembló cuando las llamas lamieron su superficie de oro y plata. Los miembros largamente suprimidos del reino habían llegado a la mazmorra del rey, donde trató de esconderse mientras sus guardias permanecían indefensos ante la multitud. Lo arrastraron al rey una vez, ahora privado de su corona y trono, a través del piso de mármol cuidadosamente pulido, poniendo cadenas oxidadas alrededor de sus manos y tobillos. Las mismas cadenas que el rey había utilizado para encarcelar a sus oponentes. Lo libraron de su larga y hermosa túnica, usando simples harapos para cubrir su ahora cicatrizado cuerpo. El viejo rey murmuró, pero su boca pronto se cerró de golpe por la multitud enojada. Los disturbios continuaron con granjeros y trabajadores explotados e incluso con los ciudadanos que alguna vez fueron leales y legítimos, y se apresuraron a ir al palacio para tomar su parte del tesoro. Los seguidores y sirvientes del rey fueron masacrados con cuchillos y espadas o incluso con palos pesados y piedras. Incluso el bufón de la corte no se salvó. Fue atrapado llorando mientras la gente golpeaba su cabeza contra la bella pared del palacio. Su máscara estaba rota en el suelo, y su sangre pronto manchó las alfombras reales a medida que el fuego crecía en silencio, tomando lentamente el palacio. Pero los hombres más sabios de la ciudad no se unieron a este desfile de locura. A diferencia de la multitud sin educación, sabían muy bien qué significaban las cosas en la mazmorra del rey. No solo la corrupción y la indulgencia de placer, sino algo más oscuro, susurra y reza a cosas que no deben ser recordadas. Los tomos y los símbolos les recordaron demasiado a los antiguos dioses de abajo en el abismo, el líquido rojo oscuro en la copa de plata se parecía a la sangre. Un león, que una vez fue la mascota del rey, ahora reducido a un simple esqueleto, tenía tallados en el que desearía no poder ver. Y sabían que los soldados caían ante la gente enojada no porque sus armas no fueran afiladas o sus armaduras estaban mal hechas, sino porque sus cuerpos eran tan débiles que ni siquiera podían luchar. Los soldados apenas eran los jóvenes con buena salud que tenían cuando fueron reclutados, ya que parecían estar perdidos y confundidos con un alma quebrada, como si algo hubiera secado su vida con el paso de los años. Así que huyeron, los eruditos tomaron sus pergaminos, los pintores tomaron sus pinturas y herramientas, dejando esta ciudad maldita sin mirar atrás. Los vítores en la ciudad, sin embargo, no cesaron. La gente celebró su victoria, arrojando cosas sucias hacia el rey, recogiendo piedras para romper sus frágiles huesos una vez más. Incluso los niños más pequeños habían subido y pateado al anciano, dejándolo en el barro. Apenas entendieron lo que significaba todo esto, pero también se rieron con la multitud. Los cuervos se reunieron en las ramas cercanas, e hicieron ruidos ásperos y agudos, como si se burlaran de los hombres de abajo. Las personas torturadas se habían vengado, pero incluso aquellos que habían sido cómplice del rey se habían unido a su rango. Los criminales que habían asesinado a decenas de personas estaban al lado de los que tenían demasiado miedo de hablar mal de la corte, y todos aplaudieron y aplaudieron. Los ladrones caminaban con orgullo a plena luz del día, porque en este único día, el único ladrón era el rey, que robó el reino de su gente, y todo lo demás fue servir a la justicia. Los inocentes habían muerto y los que tenían sangre en sus manos eran héroes alabados, pero a la multitud no le importaba. Eran buitres que se deleitaban con el cadáver de un gigante, que había sido débil y pecaminoso, ahora una guarida de cosas mucho más sucias de lo que él era. Y el clímax de la fiesta llegó cuando el rey fue llevado a través de las largas calles y sacado a una pequeña colina donde estaba un viejo árbol. Iban a usar la horca para colgarlo, pero alguien sugirió que el rey no merecía una ejecución formal, sino que debía morir sin nombre y olvidado. Así que lo llevaron aquí, un lugar desierto donde el árbol era lo suficientemente grande y alto como para que lo colgaran. El rey, que había sido arrastrado sobre sus rodillas rotas todo el camino, ya casi no se parecía a un rey. Cubierto de tierra y harapos, estaba más en la línea con los mendigos que en nada de la realeza. Pero incluso cuando la gente lo escupió y lo maldijo, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Incluso con la mandíbula rota, murmuró palabras profanas que nadie deseaba escuchar. Así que la multitud gritó y gritó tan fuerte como pudo, tratando de ocultar el sentimiento inquietante que agitó sus corazones y mentes. La ejecución fue fácil y rápida, ya que simplemente tomó una larga cuerda alrededor del cuello del rey con su extremo atado a una gran rama de árbol. El rey fue ahorcado con pesadas cadenas aún en su cuerpo, porque la gente se sentía insegura de quitárselas. Había luchado como todos los hombres ahorcados en la historia humana,
pero las palabras que se deslizaban por sus labios no se parecían a nada de lo que otros habían hablado. No pidió perdón, ni maldijo a sus súbditos rebeldes porque sabía que ya habían sido maldecidos. Dijo palabras inhumanas que venían de lugares oscuros, y luego se echó a reír y se echó a reír hasta su último suspiro. Luego hubo silencio cuando sus manos y pies finalmente dejaron de moverse. Ya no hubo vítores, ya que todos trataron de salir del lugar tan pronto como pudieron. Nadie quería mirar al rey ahorcado ni un segundo más, ya que sus ojos, ahora sin vida y muy abiertos, parecían estar mirándolos fijamente. El coraje que acumularon al tomar el palacio había desaparecido, el orgullo y el triunfo que ahora se sentían reducidos al vacío y al miedo. El rey fue ahorcado, pero fue como si su risa siguiera resonando en esta pequeña colina. Nunca tuvieron la intención de enterrarlo como eventualmente lo hicieron, porque querían que lo expusieran en la naturaleza para que los cuervos vinieran y los gusanos crecieran y su cuerpo se pudriera, para que el rey muriera humillado. Los cuervos vinieron, dando vueltas alrededor de él pero nunca aterrizaron. Solo se rieron y se rieron con sus voces feas como si se burlaran de la multitud una vez más. Y la mirada sin vida del rey era tan resentida y asquerosa que todos querían cubrir a esta criatura asquerosa con tierra, como si el simple suelo los ayudara a escapar de su mirada de odio. Sin embargo, no le hicieron una tumba y enterraron al rey solo superficialmente, ya que nadie estaba dispuesto a quedarse mucho tiempo para cavar un agujero lo suficientemente profundo. Entonces la multitud se fue. Regresaron a la ciudad y se entregaron a su nuevo tesoro ganado, tratando de olvidar lo que habían presenciado. El primer día nada había sucedido realmente excepto que un indigente informó que había escuchado ruidos extraños provenientes de la colina, donde el rey fue ahorcado y enterrado. También dijo que los cuervos se habían reunido con los ojos fijos en la tumba del rey, como si esperaran que algo sucediera. Pero esto fue descartado como las palabras de un loco. En el segundo día, sin embargo, muchos residentes de la ciudad se encontraron gravemente enfermos. Tosieron, sangraron y temblaron en el suelo como si estuvieran atados por cadenas pesadas y oxidadas. El río que fluía por la ciudad se había puesto rojo y olía a sangre humana. Aquellos que disfrutaron de su nuevo poder y riqueza se encontraron indefensos después de solo un día, aferrándose al oro que sacaron del palacio y murieron junto a él. Al tercer día, los que aún estaban vivos pudieron volver a moverse. Pero se levantaron solo para poner un cuchillo contra sus gargantas o para gritar mientras se arrancaban la cara. Su sangre brotó de sus casas, manchando el río de rojo aún más. Todos los animales habían huido de la ciudad, excepto los cuervos, que ahora estaban en todas partes. Se quedaron mirando en silencio mientras la ciudad descendía en espiral hacia la locura. Al mismo tiempo, el suelo encima del entierro del rey crujió. Los cuervos se rieron con su tono áspero cuando el rey ahorcado salió de su tumba, con cadenas alrededor de sus manos y tobillos y la cuerda alrededor de su cuello. Fue ahorcado como un rey de los hombres, pero salió de ese lugar como algo más. Su cuerpo no tiene vida, pero no estaba muerto ya que se negó a recorrer ese camino, y usó las almas que tenía y no tuvo que hacer el trato. Las cadenas chocaron contra el suelo, chocando unas contra otras mientras el rey ahorcado regresaba a la ciudad. La misma ciudad ahora inundada de sangre y observada por oscuros cuervos, donde la gente seguía gritando hasta que ya no podían gritar más. Pasó por las calles donde fue arrastrado unos días atrás, pisando la sangre de sus antiguos súbditos. Caminó lentamente hacia las ruinas del otrora magnífico palacio que había construido todos esos años. Los tesoros habían sido tomados, y todo lo que quedaba eran cadáveres y armas rotas. El rey pasó por delante de una máscara rota, que una vez fue usada por su bufón favorito, pero no le prestó atención. Caminó hacia la mazmorra donde se colocaba un trono cubierto por espigas afiladas y oxidadas. Los que habían tomado el palacio pensaron que era para torturar, y no se molestaron en moverlo. El rey, dejando atrás un rastro de sangre, se acercó al trono y colocó su cuerpo a través de las puntas de metal frío. Cuando las púas atravesaron su cadáver, el rey tembló. Habría gritado, si la cuerda no lo hubiera dejado sin aliento, porque el dolor estaba en el alma y no en su cuerpo. Él estaba allí para sufrir por siempre, pero se había hecho y era entonces su único y legítimo trono. Por un momento allí hubo silencio, pero luego las ruinas del palacio comenzaron a temblar, y la ciudad comenzó a temblar. Las llamas se elevaron una vez más, pero más como un fantasma del pasado, y la sangre en el río comenzó a hervir.
El esqueleto del león se levantó y rugió. La mazmorra del rey, donde se colocó el trono, el centro de todos estos, ahora se convirtió en un agujero que deformaba todo el reino en el interior. Volvió todo al revés, haciéndolos retorcidos e inhumanos. El espacio se dobló, el tiempo se desorientó, y la ciudad estaba en otro lugar que no estaba del todo allí, pero aún donde estaban todos. Toda la ciudad fue transformada y rehecha. Los cuervos se habían marchado y rodearon la ciudad en busca de aquellos que aún no estaban muertos, picoteando con sus picos hasta que sangraron en formas horripilantes. El rey ahorcado, que ahora estaba sentado en la corte de su nueva ciudad, construida sobre las ruinas de la antigua, se sentará allí por siempre jamás. El bufón muerto apareció, una vez más llevaba su máscara rota y le ofreció al rey una copa de plata llena de sangre. Dijo palabras que no eran del todo suyas en un tono extraño: con esto, nuestra sangre, es la del rey ahorcado. El rey tomó la copa, pero su mano estaba rota y perforada por las afiladas cuchillas del trono. La mano cicatrizada temblaba con fuerza, y era demasiado débil para sostenerla. La copa cayó al suelo y la sangre se derramó sobre su nuevo patio. Los cuervos, que habían estado observando, volvieron a reír con sus voces ásperas y se fueron. Abandonaron la ciudad cuando los muertos se levantaron de nuevo, doblando su cuerpo roto para asemejarse a la forma humana. Caminaron por las nuevas calles sinuosas, se pusieron máscaras para cubrir sus rostros ensangrentados y comenzaron a vitorear como lo hacían cuando estaban vivos el día que tomaron el palacio. Desfilaron en la nueva ciudad y comenzaron un carnaval, como si la tragedia fuera una gran mascarada todo el tiempo. Se rieron y se rieron hasta que el rey comenzó a llorar y gritar, pero su garganta no pudo hacer un solo sonido, así que simplemente lloró en silencio. Así que la ciudad fue gobernada para siempre por el rey ahorcado, con los muertos enmascarados celebrando y desfilando hasta que también se pudran. Pero incluso aquellos que habían huido de la ciudad cuando el rey fue ahorcado no encontraron paz. Fueron perseguidos en momentos de vigilia y en sueños, porque los susurros de la ciudad retorcida habían encontrado sus escondites. Soñaban con una mascarada de almas corruptas, a través de los largos pasillos de un laberinto hasta la gran corte del rey ahorcado. Y cuando se despertaran, temblaban de miedo. Pero no podían olvidar lo que habían visto, como si la ciudad de la decadencia y el éxtasis hubiera echado raíces en sus mentes. Así que escribieron dramas y poemas sobre la ciudad maldita, compusieron canciones y pinturas del maldito rey. Algunos de ellos se perdieron y se olvidaron, pero aquellos que sobrevivieron a la larga historia llevarían a sus espectadores al alcance del rey ahorcado. Y fuera de los retorcidos callejones del reino, más allá del trono del rey ahorcado, los cuervos se ríen y se van volando, pero sus ojos siempre estarán mirando.